Bueno, muy buenas tardes a todos los que están conectándose al coloquio divulgativo del Departamento de Física. Sean todos muy bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial, el profesor Jesús Hernández. Vamos a tomarnos 2 minutos más para esperar que los interesados en la charla de hoy se puedan conectar, darles un momento y regresamos con ustedes. Entonces, por favor, permítanos 2 minutos más para empezar. Gracias. Bueno, ahora sí, muy bienvenidos todos en este lunes 5 de abril que estamos retornando de la Semana Santa. Gracias a todos por estar conectados al coloquio divulgativo del Departamento de Física. Hoy contamos con la charla del profesor Jesús Hernández. Es venezolano. El profesor Jesús Hernández obtuvo su título de licenciado en física en el año 1997 de la Universidad de los Andes, igual que la nuestra, pero en la ciudad de Mérida, Venezuela. Posteriormente, Jesús se doctoró en el año 2005 del posgrado de Física Fundamental de la Universidad de Mérida. Jesús después realizó entre el 2006 y el 2009 un postdoctorado en la Universidad de Michigan y a partir de el 2016 se vinculó con el Centro de Investigaciones de Astronomía, el CIDA, en Mérida, Venezuela, hasta el año eh, perdón, eso fue desde el 2009 hasta el 2016. Básicamente estuvo Jesús vinculado en el SIDA y a partir del 2016 se movió hacia México y se vinculó en el año de 2016 a el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México en el campus Ensenada, en donde es profesor titular en la actualidad. Entonces, Jesús, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es todo un gusto tenerte con nosotros. Muy bienvenido y pues el auditorio está completamente atento a tu charla. Adelante, por favor, Jesús. Gracias, Alejandro. Pues bueno, agradecido también por la invitación. En realidad, pues es siempre un placer este, dar como un granito de arena en el conocimiento, y más pues en una universidad tan importante como es la Universidad de los Andes en Colombia. Voy a compartir lo que es la charla de hoy. Y hoy pues les quiero hablar de un poco de lo que es mi trabajo, que es reconocer y caracterizar estrellas jóvenes. Entonces, al igual que muchos otros objetos en el universo, pues tienen sus características propias, sus huellas,
en donde nos permite no solamente detectarlas, sino también conocer un poquito más acerca de la naturaleza de ciertos objetos celestes. En particular, mi interés se centra en estrellas jóvenes. Cuando hablo de estrellas jóvenes, son estrellas que todavía no tienen la madurez suficiente para empezar el proceso termonuclear y quemar hidrógeno a helio en el núcleo de la estrella. Todavía no ha llegado a esa fase. Esto se conoce como una fase presecuencia principal. Entonces, esas estrellas jóvenes, pues vamos a estudiarlas y lógicamente cuando se estudia y se habla de juventud, indiscutiblemente hay que hablar de evolución. Este es el esquema general que vamos a llevar en esta charla. Al hablar de evolución, se quiere decir que hay una vida de las estrellas, un tiempo finito en las estrellas, que para nosotros, por supuesto, es infinito, prácticamente infinito, para los tiempos que normalmente nosotros llevamos como humanos, pero en realidad las estrellas tienen un principio y un fin, entonces tienen una vida. Vamos luego a pasearnos por la información, qué observables podemos medir a partir de la información que nos llega a nosotros. Y luego vamos a vincular esos observables con el reconocimiento y la caracterización de las estrellas jóvenes. Es básicamente lo que vamos a llegar a llevar en esta charla general. Entonces, como les dije, pues bueno, hay la vida de las estrellas quiere decir que hay un principio y un fin, y es el principio ineludible de la evolución. Y yo siempre hago esta comparación. Cuando uno habla de evolución, podemos separarlas en tres categorías. Primero, una evolución individual, y tomándose como individual que son eventos únicos, no repetibles, pero comparables. Nosotros podemos comparar, por ejemplo, la evolución de un niño hasta a un anciano, independientemente de la persona. Cada persona es única, pero uno estadísticamente puede hacer la comparación, por lo menos de la altura a medida que pasan los años y otro tipo de observables que nosotros podemos tener cuando se habla de evolución individual. También podemos hablar de una evolución en grupos. Una evolución en grupos es prácticamente lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Hay un grupo de personas, yo estoy tratando de inculcarles un conocimiento en la interacción que nosotros vamos a tener, pues no solamente ustedes van a llevarse algo de lo que yo les estoy diciendo, sino también ustedes me van a dar una experiencia de vida a mí y eso me genera una evolución también, pero ya sería una evolución en grupo. Y eso pasa con este grupo o con cualquier otra interacción común que se tengan con otras personas. Y también existe evolución entre generaciones. Prácticamente, pues aquí podemos ver que tenemos diferentes generaciones y las diferentes generaciones pues pueden usar diferentes herramientas como se observa en este diagrama. Esto se puede comparar a la evolución de las estrellas. Una evolución individual de una estrella se puede ver en la primera gráfica, que es que una nube de gas y polvo se compacta bajo el efecto de la gravedad por conservación de momento angular, se genera una estructura aplanada
que vamos a denominar disco protoplanetario porque se cree que en esta estructura aplanada es el sitio donde nacen los planetas, donde surge un nuevo sistema planetario, tal como el que nosotros conocemos alrededor del Sol. Luego, esta estrella, pues evoluciona, se quema todo su hidrógeno en su núcleo, sale de lo que es la secuencia principal, que es donde pasa la mayoría de su tiempo o de su vida, y luego puede explotar como supernova, dependiendo de la masa, puede quedar un remanente, como una enana blanca, que es un tipo muy particular de objetos, como un agujero negro o una supernova, un remanente de supernova. Cuando sucede todo ese proceso, pero ya ahí vamos a vincularlo con la evolución en grupo. ¿Por qué la evolución en grupo? Porque las estrellas generalmente nacen acompañadas. En una misma nube, que es una nube gigantesca de gas y polvo, se fragmentan, crean las estrellas de esa misma nube, entonces quedan fragmentos muy pegados y entonces prácticamente se crean muchas estrellas de una sola nube molecular. Y todas esas estrellas evolucionan conjuntamente. Al morir, al expulsar como supernovas o vientos estelares el material que procesa durante toda su vida en su núcleo y lo expulsa hacia medio interestelar, lo enriquece. Y luego ese medio interestelar enriquecido vuelve a enfriarse, vuelve a condensarse y genera otra generación. Entonces ya aquí estamos hablando de evolución entre generaciones. Prácticamente la evolución entre generaciones implica que cada vez existe un enriquecimiento químico, cada vez las estrellas son más y más metálicas, entendiéndose por metales, elementos químicos que son diferentes al hidrógeno y al helio. Y todo eso pues tiene un impacto significativo en lo que podemos observar en las estrellas. Entonces, ya vimos que existe una evolución, existe una vida, una muerte y una evolución que depende de cómo veamos la evolución, si individual, en grupos o por generaciones. Entonces, ahora lo que yo les quiero platicar un poco es de la información, de cómo obtenemos esa información. Primero, voy a hablar de brillos y colores. La estrella, cada puntito de estos, emite una radiación electromagnética que nos llega a nuestros telescopios. Cuando se habla de estrellas, generalmente se hablan de objetos que son puntuales, porque son muy, muy compactos. Esos objetos se pueden aproximar como un cuerpo negro, un ideal en donde el flujo que emite depende básicamente de la temperatura y la forma en longitud de onda de esa intensidad depende de esa temperatura, siendo o emitiendo fotones más hacia el rojo cuando la estrella o el cuerpo negro es más frío en comparación a un cuerpo negro más caliente que emite más hacia el azul. Lo que hacemos es que pasamos el flujo que nos llega por un filtro y recogemos la información en este filtro. Eso es muy similar a lo que tenemos nuestro detector natural. Nuestro detector natural tiene un filtro, no deja pasar longitudes de onda menores a 4000 Armstrong o mayores a 7000 Armstrong.
Entonces estamos limitados entre el violeta y el rojo. Entonces ese es nuestro filtro natural. Y resulta que ese filtro natural pues, fue usado para identificar estrellas brillantes directamente con nuestros ojos. Y de allí nace lo que es el concepto de magnitud, que no es más que pasar el flujo de los fotones que nos llegan a una escala logarítmica a través de esta ecuación. Y como tenemos un signo negativo acá, eso implica que la magnitud, entre más pequeño es el valor, más brillante es la fuente que yo estoy midiendo. Muy bien, pero ¿qué tal si ahora en vez de un filtro tenemos dos filtros? Y medimos independientemente el flujo en cada uno de esos dos filtros. Pues entonces ya podemos combinar la información de esos dos filtros para obtener un color. Y resulta que el color nos da la información de la pendiente de esta, de mi cursor. Creo que Sí, sí. Jesús, sí Okay. lo estamos viendo. De la pendiente de esta planquiana, de esta distribución de energía. Y como pueden ver, la pendiente es proporcional a la temperatura, siendo más plana en un cuerpo frío que en un cuerpo caliente. Muy bien, lo que se quiere decir es que en ocasiones ideales, el color me indica la temperatura también. Siendo el color mayor, objetos más rojos o más fríos. Bien, y como ya les mencioné, el valor de la magnitud menor indica objetos más brillantes. Aquí hay un ejemplo de que la luna llena pues tiene una magnitud de menos 12 y el sol tiene una magnitud de menos 26.7. Nuestros ojos pueden observar hasta magnitud 6 positivo. Bien. Entonces, continuamos. Resulta que estaba hablando del color sí, ideal, pero resulta también la parte que hay que corregir cuando se hablan de magnitudes es tomar en cuenta que nosotros estamos viendo una magnitud aparente. ¿Por qué aparente? Porque no estamos tomando en cuenta en primera instancia la distancia donde está localizada la fuente. Entonces tenemos que llevarlo a un sistema en donde podamos medir el brillo intrínseco de la estrella. Eso implica transformar la magnitud medida, la magnitud aparente, o lo que es el brillo aparente, a una magnitud absoluta, o también, como se dice, a un brillo absoluto. Eso se logra colocando todas las estrellas a una distancia de 10 parsec. Hay que conocer la distancia para llevarla a esta distancia sintética que la estamos colocando a 10 parsec, todas estas estrellas. Entonces ahora sí podemos medir el brillo corregido por la distancia. Principalmente pues en la información que nos brinda la radiación electromagnética que nos llega y que nosotros las podemos identificar en brillos y colores. Y estamos diciendo también que ese brillo nosotros lo colocamos como magnitudes y que nosotros las podemos identificar en brillos y colores. Y estamos diciendo también que ese brillo nosotros lo colocamos un eco y que nosotros lo podemos identificar. Eso parte del micrófono de Miguel, que está activado. Gracias. Okay.
Miguel Cortés, por favor, ¿puedes cerrar tu micrófono? Gracias. Ok, perfecto. Entonces, ahora, estábamos hablando del brillo, que nosotros lo identificamos como una magnitud, y también hablamos de color, que en situaciones ideales el color nos da la información de si un objeto es más frío o más caliente. Pero esa situación ideal, pues se ve, hay que, en la realidad no es así. En la realidad hay que colocar todas las estrellas a una distancia escala, que nosotros la colocamos en 10 parsecs. Eso implica que colocamos todas las estrellas a 32.6 años luz. Y para hacer esto, nosotros tenemos que, de alguna forma, saber a qué distancia están las estrellas para poder colocarlas a una distancia de referencia. Lo vamos a ver más adelante, cómo obtenemos la distancia. Y también el medio interestelar, aquí es donde nos paramos, no es completamente vacío. El medio interestelar tiene partículas, principalmente, pues lo que nos afecta más la radiación estelar es las partículas de polvo. ¿Qué hacen estas partículas de polvo? Que si nosotros vemos una estrella directamente y la podemos registrar y no hay ningún tipo de partículas, pues la registramos con el mismo brillo y con el mismo color. Pero ¿qué pasa cuando pasa por un medio polvoriento? No solamente la vamos a ver más débil, sino también que la vamos a ver más rojas. ¿Por qué? Porque los fotones más cortos, que son los azules, tienen una opacidad mayor. Eso quiere decir que se quedan más en el ambiente, se quedan más en el polvo, y las longitudes de onda más largas, que son los fotones rojos, pues pasan más fácilmente. Entonces nos llega más el rojo que el azul cuando pasa por un medio polvoriento, y por eso pues vemos el efecto de enrojecimiento de la estrella cuando una estrella es atenuada por el polvo. Y eso pues se puede caracterizar como la extinción, que este parámetro A que tenemos acá. Tenemos la magnitud, que es el brillo aparente o el brillo que nosotros observamos, y si conocemos la distancia, pues podemos transformar el brillo observado a un brillo absoluto, a un brillo más físico y más inherente de la estrella que queremos caracterizar. Muy bien. Además de las magnitudes y de los colores, también podemos estudiar las posiciones y movimientos. Y esto es importante cuando estudiamos estrellas jóvenes, ya vamos a ver por qué. ¿Pero qué es estudiar las posiciones y movimientos? Bueno, la posición, pues tenemos un sistema de coordenadas, de 2 coordenadas en el cielo, en donde tenemos la ascensión recta y la declinación. Esto es muy similar al sistema de coordenadas geográficas. De hecho, la bóveda celeste o la esfera celeste es una proyección en un tiempo dado de la esfera celeste. Entonces, eso pues da más pie a hacer esta comparación, que la ascensión recta es más o menos similar a lo que es la longitud geográfica, y la declinación es más o menos similar a lo que es la latitud geográfica. Pero claro, todo esto es proyectado en el cielo y está fijo en la esfera celeste. Entonces podemos medir con 2 coordenadas dónde están las estrellas. Aquí vemos las Pléyades. En un tiempo humano, pues nosotros no vemos no vemos que las estrellas se mueven. Pero en millones de años, las estrellas tienen un movimiento característico. De hecho, esto es una simulación de este conjunto de estrellas, las Pléyades, porque se tiene movimiento
Y cuando uno habla de movimiento en el plano, es decir, en el plano del cielo, se habla de movimientos propios de las estrellas. Y no solamente tiene ese movimiento, por supuesto, tiene un movimiento tridimensional y la otra dimensión que no falta, además de la ascensión recta, el movimiento en el plano, ascensión recta, declinación, pues es el movimiento de alejamiento o acercamiento de las estrellas, que eso lo identificamos como la velocidad radial. Entonces, tenemos las posiciones en el cielo y sus movimientos relativos, tanto en el plano como en la dirección radial. Nos falta una, un parámetro en estas suerte de 6 dimensiones, 3 espaciales y 3 en velocidad. Las 3 en velocidad ya la identificamos, 2 de movimientos propios y la velocidad radial, y hay 2 de espaciales, ascensión, recta y declinación. Nos falta es solamente la distancia, que como vimos la distancia es importante para llevar el brillo a un sistema de referencia. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero antes de irnos a lo que es la distancia, para que se imaginen lo que es los movimientos que involucran el movimiento propio. Los movimientos propios generalmente son de milisegundos de arco. Y eso equivale a, si yo estoy aquí en Tijuana y tengo un cielo despejado y tengo todas las condiciones para ver a una persona sosteniendo una moneda de 100 pesos, la diferencia angular entre el borde superior y el borde inferior es precisamente un milisegundo de arco. Es decir, imagínate la precisión que se debe tener para poder medir esos pequeños movimientos en el cielo. Y se logra medir. Lógicamente, para medirlo se pueden tener dos cosas. Algo que resuelva muy, muy bien el espacio, es decir, cositas que están muy pegaditas, que se puedan resolver, se puedan separar espacialmente, o tener un tiempo muy, muy grande para poder medir con precisión o apreciablemente ese movimiento en el cielo. Aquí estamos mostrando, por ejemplo, la estrella Barnard, que está a 6 años luz y es la campeona de movimientos propios. Es la que tiene el mayor movimiento propio en el cielo registrado hasta ahora, que es 10.3 segundos de arco por año. Es una barbaridad. La gran mayoría tiene decenas de milisegundos de arco por año. O inclusive pues menos. Ahora, el otro componente es la distancia. Y la distancia pues se mide con los paralajes. El paralaje pues no es más que llevar un concepto trigonométrico al espacio. Si tenemos una estrella cercana, que es el puntito rojo que vemos acá, y tenemos un montón de estrellas muy, muy lejos, si lo vemos en dos épocas de años diferentes, podemos ver que las estrellas no están localizadas en el mismo punto. En julio, si la estrella está acá, la podemos ver proyectada en este espacio, es decir, la vemos en este punto, sobre el background de estrellas muy lejanas. Y si la estamos viendo en enero,
la vamos a ver en este espacio, es decir, acá. Si podemos medir el ángulo entre esas esos dos tiempos, podemos obtener este ángulo, y si sabemos cuál es la base, que es decir, la distancia entre el Sol y la Tierra, por trigonometría podemos obtener la distancia. Concepto muy, muy sencillo, muy poderoso, y que nos da unas distancias muy precisas hace 10 años para estrellas muy cercanas. Cercanas hablo de unos pocos años luz, pero ahora con un instrumento que es Gaia, pues estamos obteniendo paralajes muy precisos para billones de estrellas. Y precisamente aquí está. Recuerden que un milisegundo de arco implica observar o diferenciar los bordes de una moneda localizada, si yo estoy en Tijuana, en Bogotá, es decir, a 5.400 kilómetros de distancia. Y las precisiones que se tienen con Gaia es de microsegundos de arco. Si podemos, en 10 microsegundos de arco, podemos partir inclusive esa moneda en 100 pedacitos y ver la resolución de esos pedacitos. Y con eso, pues, tenemos todo 2.000 millones de estrellas repartidos en todo el cielo, y podemos hacer cosas tan espectaculares como esta. ¿Cuál sería el movimiento de las estrellas en la Vía Láctea? Y con eso, pues, se está sacando un montón de información de la estructura de la Vía Láctea. Muy bien. El otro pedazo de información que yo quiero compartir es la información que nos llega de los espectros. Los espectros es como un código de barras, un arco iris de información. Y en ese arco iris de información, pues podemos identificar temperaturas, velocidades radiales, por decir una de las más importantes. Aquí en el background tenemos espectros y cada una de estas pues es un espectro diferente, ¿no? Entonces vemos que hay una gran variedad, y esa variedad pues es la huella de las diferentes propiedades físicas que tenemos de las estrellas y que podemos identificar en el espectro. ¿Y cómo las identificamos? Bueno, pasamos la luz a través de un dispersor. En este ejemplo, pues tenemos un prisma como un dispersor, y eso lo que nos ayuda es a separar las longitudes de onda de los fotones, yendo lo rojo o las longitudes de onda más largas hacia una dirección, y lo azul o las longitudes de onda más cortas hacia otra dirección. Y entre ese arco iris que separamos los diferentes colores, pues existen ciertos rasgos que son característicos de las condiciones físicas que tenemos en las estrellas. Por ejemplo, acá pues hay una secuencia de temperaturas de 3.000 grados Kelvin a 30.000 grados Kelvin, y cada una de estos espectros pues tienen sus líneas características. Analizando este código podemos obtener el tipo espectral, que es dado por estas letras, o también lo que es la temperatura efectiva. Y podemos medir esa otra componente de velocidad en el cielo que tienen las estrellas, además de los movimientos propios, la velocidad radial. ¿Cómo lo logramos? Bueno, por lo que es el efecto Doppler. El efecto Doppler no es más que la compresión de longitudes de onda, o la expansión de longitudes de onda cuando tenemos un objeto en movimiento. Si se acerca, las longitudes
se vuelven más compactas, es decir, más cortas, y si se aleja se vuelven más anchas. Es por eso que cuando escuchamos un vehículo en movimiento que se está acercando, lo escuchamos más o con un sonido más agudo que cuando se está alejando, que lo escuchamos con un sonido más grave. Lógicamente estas son ondas mecánicas, pero el efecto Doppler se aplica tanto a ondas mecánicas como a ondas electromagnéticas, como es el caso de los espectros. ¿Y qué es lo que vemos? Que si tenemos los rasgos en alguna longitud de onda, características que nosotros conocemos, porque sabemos en laboratorio dónde deberían caer estos rasgos originados por algún elemento químico, y si la estrella se está alejando de nosotros, pues estos rasgos se van sistemáticamente a ir hacia el rojo. Y si se está acercando, va sistemáticamente a irse hacia el azul. Y lo característico de esto es que ese desplazamiento en longitud de onda es directamente proporcional a la velocidad. Entonces podemos, midiendo estos desplazamientos, medir cuál es la velocidad de alejamiento, se va hacia el rojo, o de acercamiento, que se va al azul. Muy bien. Dada estas parámetros observables de brillo, colores, posiciones, movimientos y del espectro, pues entonces, ¿cómo reconocemos las estrellas jóvenes? Las estrellas jóvenes, como lo dije en un principio, nacen de una nube de gas y polvo, como la que nosotros observamos en la imagen de fondo. Esa nube de gas y polvo pues se quiebra y forma muchas estrellas. Eso nos lleva a dos cosas: que las estrellas que son muy jóvenes aún están embebidas en su nube primigenia, en su nube natal. Y lo otro es que las estrellas se forman en grupos. Entonces, ¿dónde buscar estrellas jóvenes? Pues bueno, se buscan en regiones donde existan nubes moleculares que se pueden identificar fácilmente a través de excesos o de fotometría infrarroja, o también porque la luz dispersada que rebota en el polvo interestelar pues, nos da un brillo en la nube. También podemos buscar nebulosas brillantes, o si es algo que está muy compacto, pues nebulosas oscuras como las que observamos acá. Y eso se encuentra generalmente en la Vía Láctea, aunque o cerca del plano de la Vía Láctea, aunque no siempre es así. Orión, por ejemplo, está a 8 grados fuera de lo que es la Vía Láctea. También tenemos juventud energética, y eso lo vamos a ver punto por punto. En esta parte de nacimiento entre nubes, ya les dije la parte general a gran escala, pero si nosotros nos vamos a una pequeña escala, es decir, a escala de estrellas, no de grupos, pues podemos ver inclusive cómo se ve alrededor de cada estrella ciertas estructuras cometarias, que es que hay una estrella por acá brillante, que es lo que me está arrancando material de esta estrella que se está formando, y hace una suerte de cometa. Las estrellas, como dije inicialmente, pues forman discos protoplanetarios, y aquí en esta gráfica podemos ver directamente una estructura relativamente aplanada de un disco protoplanetario en brillante, es decir, luz dispersada, o inclusive si está muy opaco el disco, se puede ver una estructura
aplanada, oscura, en donde la estrella pues está oculta por el disco, como en este caso. En este caso se ve hermosísimo con la luz oscurecida y la luz dispersada, y aquí la luz oscurecida. Todas estas son imágenes del telescopio espacial Hubble. También vemos que las estrellas, su juventud es muy inquieta. Entonces, son inquietas porque varían mucho, pero también son inquietas porque son muy, muy energéticas. En ese aspecto, pues, cuando se habla de mucha energía, son longitudes de onda muy cortas. Entre más corto es mayor la energía que tenemos por fotón. Y eso implica que vamos a buscar fuentes de rayos X. Esa energía en rayos X se produce por dos cosas: por la corona, la cromósfera de la estrella, que esas líneas magnéticas se conectan y se reconectan, y al reconectarse o al desconectarse liberan una gran cantidad de energía de muy, muy alta, que produce ese flujo de rayos X que necesitamos detectar. Y también en el disco protoplanetario hay material que cae y choca con el disco, con la estrella, del disco a la estrella, cae y choca, y esto genera regiones muy, muy calientes que producen también rayos X. Aquí vemos un diagrama color-magnitud, y esta es la secuencia principal que yo les decía que era donde la mayoría de las estrellas duraban en su vida. De hecho, el Sol está en la secuencia principal. Las estrellas jóvenes están por encima de esta secuencia principal, es decir, más rojo o más brillante. Y cuando hacemos un sondeo en una región joven y colocamos la fuente de rayos X, ya empezamos a ver una especie de locus que me describe una secuencia joven, en este caso. Entonces, ¿cómo identificar estrellas jóvenes, estrellas que estén por encima de la secuencia principal, y que si tenemos las observaciones de rayos X, pues que sean emisores fuertes de rayos X? También la juventud inquieta de las estrellas pues implica que son variables. Y pueden ser variables, ¿por qué? Porque el disco oculta la estrella, parte de la estrella, entonces se produce estos dips o estas depresiones en el brillo. O también cuando choca la estrella, el gas que va del disco a la estrella, choca con la estrella y aumenta su brillo, pero lo aumenta de una forma muy inesperada. En muy corto tiempo puede aumentar y crear este efecto, que es un efecto que nosotros denominamos FU Ori. Entonces, existen excesos en el ultravioleta también cuando se genera este tipo de efectos. Resulta que como es una estrella muy magnética, existen manchas. Y entonces las manchas, cuando y la estrella está girando, las manchas pues pasan periódicamente por la línea de visión que nosotros tenemos de la estrella y produce estas variaciones periódicas, estos patrones periódicos. Lógicamente, si conocemos cuál es el periodo de este patrón, podemos identificar o medir directamente cuál es el periodo de rotación del estrella. También eventos un poquito más irregulares, como son los flujos, explosiones coronarias, implica también variación en el brillo de la estrella. Si tenemos un sondeo multiépoca, es decir, que observamos varias veces en varios días la misma zona y tomamos el brillo e identificamos cuáles de esas estrellas son variables y las colocamos de nuevo en el diagrama,
color, magnitud, aquí tenemos las variables. Similar a lo que teníamos con los rayos X. Empezamos a ver una secuencia de estrellas variables por encima de la secuencia principal. En otras palabras, una pre-secuencia principal, que es donde se localizan las estrellas jóvenes. Pues con Alejandro, el profesor que está de anfitrión, estamos haciendo un análisis de muchas curvas de luz, y como son demasiadas, pues estamos aplicando métodos inteligentes para clasificar. Y una de las clases que tenemos pues son precisamente las periódicas, que implican rotación. Inclusive podemos ver flares, no solamente en las periódicas, sino en cualquiera. Podemos ver fulguraciones estelares, como en este caso. Podemos identificar también si la estrella tiene una compañera, porque produce eclipses, y esta es una curva de luz típica de eclipses causadas por una compañera. La compañera puede ser estrella o puede ser inclusive planeta, solamente que los planetas pues van a tener una depresión menor acá. Como dije anteriormente, pues existen también semiperiódicas que son ocultadas por el disco, y existen estos depresiones sustanciales en el brillo. E inclusive pues las moduladas, que son estrellas que tienen variaciones pero con múltiples periodos combinados, que dan este tipo de estrellas o este tipo de curvas de luz un poquito más atractivas. Muy bien. La otra característica es que las estrellas que nacen juntas se mueven juntas. Y eso implica que están a la misma distancia, y si caracterizamos el movimiento que heredan es el movimiento de la propia nube. Entonces, si la nube se parte y crea estrellas, pues se espera que esas nuevas estrellas tengan un mismo movimiento. Y eso es lo que observamos acá. Si hacemos un diagrama del movimiento propio versus la distancia, observamos que en una región joven se localiza una sobredensidad de estrellas, que implica que tienen igual distancia y tienen igual movimiento propio. Y de esa forma, pues, identificamos lo que denominamos candidatas cinemáticas. Y si tenemos la información de velocidad radial, como en este caso, también podemos identificar que las estrellas se agrupan en velocidades radiales en un rango limitado, como en este caso, que es el caso de sigma O. De nuevo, si colocamos nuestras candidatas cinemáticas identificadas por movimiento propio, por paralaje, es decir, por distancia, o por velocidad radial, y las colocamos en el diagrama color-magnitud, de nuevo vemos que las estrellas se localizan encima de la secuencia principal, como son los puntitos rojos, que son las candidatas cinemáticas. Muy bien. El otro punto es que las estrellas generalmente producen un disco. El disco es un producto de su origen, de su formación, y el disco evoluciona creando zanjas, huecos o aplanándose más, y el destino final pues va a ser un disco de escombros, que es la fase previa a un sistema planetario. Entonces se pueden ver los discos directamente, como en este caso, por observaciones de Hubble o por observaciones ALMA en el milimétrico, en donde el disco se aprecia, e inclusive con sus estructuras, probablemente estas estructuras formadas también por planetas en formación. Resulta que el disco produce
El, el disco como está, como tiene polvo alrededor, que es lo que compone el disco, además del gas, pero ese polvo se calienta y al calentarse radia a unas longitudes de onda mayores, es decir, en el infrarrojo. Y nosotros las detectamos, las estrellas que probablemente tengan su disco, precisamente por ese exceso en el infrarrojo que está por encima de una fotósfera desnuda, una fotósfera sin disco. Entonces, si detectamos un exceso a lo esperado por la estrella, decimos que es una candidata a estrella con disco, estrellas con exceso infrarrojo. Y precisamente esto es lo que tenemos acá, candidatas a estrellas con disco, y de nuevo aparecen localizadas preferiblemente en una secuencia encima de la secuencia principal. Todas estas son observaciones con ALMA en el milimétrico. Muy bien. Finalmente, pues los rasgos espectrales. Los rasgos espectrales o el espectro no solamente nos indica lo que es la temperatura, sino que si analizamos ciertos rasgos que nosotros sabemos que van a aparecer en estrellas jóvenes, pues podemos detectar. Uno de esos rasgos es el litio a 6708 Armstrong. Ese litio es muy volátil, entonces necesita apenas 2000 grados Kelvin para empezar a transmutarse y a convertirse en otro elemento. Resulta que la estrella cuando nace pues tiene un litio primordial, y si la estrella es convectiva, como es el caso de estrellas de una masa solar o menor, pues entonces todo el litio primigenio pues llega, se va hacia adentro por los movimientos convectivos, hacia el interior estelar, se quema y sube. Resulta que si la estrella es joven, es que no ha dado tiempo suficiente para el quemado del litio, y entonces podemos detectar el litio como en este caso. Lo detectamos como una línea en absorción. Y lo otro que tenemos es la línea H-alfa en el óptico, que es un indicador de acreción o actividad cromosférica, debido a que estos dos fenómenos contribuyen con una emisión en esa línea. Entonces, al contrario de la línea de litio, que está en la fotósfera, esta línea que está en la cromósfera o en el disco, se espera que esté en emisión. Aquí vemos las estrellas con litio detectado, es decir, con una juventud confirmada a través del litio. Y aquí pues se ve inclusive pues una mejor, un mejor agrupamiento en la presecuencia principal de este tipo de estrellas. Y recuerden que estas estrellas son variables, entonces en este sentido pues también están variando, y probablemente estas estrellas pues que se apartan un poco de esta secuencia es debido a ese efecto de variabilidad que tenemos. La actividad cromosférica es 100 veces mayor a la solar. Entonces se esperan unas contribuciones muy altas en líneas que trazan actividad cromosférica como es el hidrógeno, y las líneas de calcio ionizado como las líneas HK en el azul, y el triplete de infrarrojo en 8000 Armstrong más o menos. Con esto, pues, finalizo con un resumen de lo que esperamos. Entonces, ¿cómo buscar y reconocer estrellas jóvenes? Bueno, un resumen, pues, es buscar en regiones con nubes moleculares, generalmente cerca del plano de la Vía Láctea. Hemos visto a lo largo de muchas diapositivas que se encuentran en una región de la presecuencia principal en un diagrama que denominamos diagrama Hertzsprung-Russell, que es
luminosidad, temperatura. Yo les mostré el diagrama color-magnitud, que es la contraparte observacional del diagrama luminosidad-temperatura. El color es proporcional a la temperatura y la luminosidad es proporcional a la magnitud. Entonces, cuando hablamos de diagramas color-magnitud, estamos hablando de diagramas temperatura efectiva, luminosidad o algo equivalente, que es el diagrama Hertzsprung-Russell. Las estrellas jóvenes son variables y energéticas, entonces necesitamos exploraciones multiépocas, como las que demostré con TESS. Gaia va a tener también un estudio de variabilidad porque observa las regiones muchas veces. Y también tenemos el Large Synoptic Survey Telescope, que está en Chile, y que, o el telescopio Vera Rubin, que va a proporcionar una gran cantidad de datos de variabilidad en estrellas en una amplia regiones del cielo. Y por supuesto, cuando hablamos de energético, pues buscamos rayos X y pues para eso tenemos el telescopio espacial Chandra o el telescopio XMM Newton. Generalmente se encuentran en grupos espacialmente concentrados con valores similares en distancia, movimientos propios y velocidad radial. Es decir, las estrellas que nacen juntas, se mueven juntas, al menos los primeros millones de años. Y con Gaia, pues tenemos una data muy exquisita para medir distancia y movimientos propios en todo el cielo, en toda la bóveda celeste. Para velocidad radial sí necesitamos espectros de alta resolución. Gaia también va a proporcionar velocidades radiales, pero para el componente más brillante. Estoy hablando de una magnitud visual más brillante que 15 magnitudes. Los rasgos como el litio, que indican juventud, H-alfa, que indica acreción o actividad, y las líneas de calcio ionizado, que indican actividad, pues entonces también pueden ser importantes, y eso lo obtenemos en los espectros ópticos. Y debido a la presencia de discos protoplanetarios en su fase, estoy hablando de los primeros 5 millones de años, 5 o 10 millones de años, las estrellas tienen discos y estas son detectables con medidas en el infrarrojo y milimétrico. Y para ello, pues tenemos Spitzer, que por supuesto ya no está tomando datos, WISE, que también ya está en una fase, ya no está observando a longitudes de ondas largas, Herschel, que tampoco está obteniendo datos, pero ALMA sí, y ALMA pues está dando una revolución en la parte también de estrellas jóvenes. Y con esto, pues entonces termino y quedo abierto a cualquier pregunta de parte de ustedes. Bueno, Jesús, primero te queremos dar muchísimas, pero muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Invito a que todo el público en el auditorio abra su micrófono y le demos un agradecimiento a Jesús. Jesús, muchísimas gracias por tu charla tan interesante. Gracias. Y a continuación tenemos tiempo breve para unas preguntas por parte del auditorio. Entonces, pueden escribirlas por el chat, pero preferiríamos que interactúen directamente con nuestro invitado, el profesor Jesús Hernández, abriendo su micrófono y haciendo la pregunta bien puntual. Entonces, tenemos tiempo para preguntas. Por favor, adelante. Están un poco tímidos los muchachos. De Por la mientras, Semana Santa. por la Semana Santa, sí, señor. Por mientras te animan, Jesús, dos preguntas breves con respecto a lo último que estabas mostrando en las últimas slides de las estrellas jóvenes energéticas. Son curiosidades. Allí ponías estas curvas de luz de lo que podrían ser como las dippers, ¿no? Por este disco de material que oculta la luz de la estrella y vemos esas cosas medio extrañas allí que se ven. Pero entonces la pregunta es,
más o menos, digamos, adelantito de esa tienes como una imagen de cómo sería el disco. Tienes como una estrella, el disco está huecado, hay una pared y ahí se ve ya un disco más grueso. ¿Cómo tendría que ser ese disco para que de vez en cuando deje pasar la luz y después no? O sea, ¿qué es lo que le está pasando ya al disco, al polvo en sí, para que haga para que sea tan variable? Ok, el disco, aquí podemos ver un esquema de lo que es una figura artística de lo que es el disco, lo que se piensa que es el disco. Esto pues, es polvo que está Ah, perdóname, localizado. Jesús. Estamos viendo una diapositiva que dice test y tienes 4 curvas de luz. Ah, ok. No estamos viendo la imagen artística. No sé qué Déjame habrá sido. entonces tratar de compartir. Claro que sí. Probablemente todo el stock. Voy a compartir todo el stock. Ahí sí vemos bien. Ok, entonces tenemos el disco, que es una figura artística que vemos acá, y supongamos que aquí hay esta partecita, ¿no? Y como el disco está rotando, esta partecita en un tiempo va a pasar por enfrente de nosotros. Vamos a suponer que nosotros lo estemos mirando más, este, más inclinado, ¿no? Lo que llamamos edge on, este, como más de canto. Y si lo vemos así, pues esta partecita que está aquí, esta irregularidad, cuando pasa por el frente de la estrella, produce estos dips que están acá, estas depresiones. Entonces, esto como está rotando, pues se espera que en algún momento vuelva de nuevo y vuelva a pasar por enfrente de nuestra línea de visión y vuelva a crear un dip. Entonces, así sucesivamente se pueden hacer, se puede explicar este tipo de depresiones. Perfecto, Jesús. Y la otra pregunta de curiosidad es, en este tipo de estrellas, ¿la rotación diferencial afecta el cálculo del periodo que uno puede sacar de las curvas de luz? Ok, rotación diferencial en latitud o ¿a qué te refieres? Sí, sí, en latitud, claro. A La, medida la que va, que, la que observamos en el Sol. Sí, como la que se observa en el Sol, exactamente. sí, efectivamente. Eso pues depende mucho, ¿no? Y si tomamos en cuenta la rotación diferencial, pues depende si la mancha está en el ecuador o más cerca del polo. Hay algunas personas que dicen que como estamos trabajando con estrellas, en el caso de estrellas jóvenes de baja masa, este, estrellas completamente convectivas, pues entonces la aproximación de un sólido pues es muy buena y que en esa aproximación no se espera tener una fuerte diferenciación en la rotación, una fuerte rotación diferencial. Pero si uno se pone exquisito, sí hay que tomar en cuenta esa parte. Ok, Jesús, muchísimas gracias. Ahora sí tenemos tiempo para las preguntas del auditorio. Pueden ser por el chat o pueden ser abriendo el micrófono. Entonces, a continuación, las preguntas del auditorio, por favor. Yo tengo una pregunta. Pues primero que todo, Jesús, muchas gracias por la charla tan interesante. Y con respecto a lo que hablamos al principio de la evolución de las estrellas, yo quería saber de qué depende, o sea, de qué depende de que una estrella explote al final como supernova, como enana blanca, como agujero negro o como simplemente pues remanente, como eh, de materiales espaciales, no sé. Ok, sí, la evolución depende fuertemente de la masa inicial de la estrella. Las estrellas se forman generalmente de una misma nube primigenia, pero tal como cuando uno quiebra un vidrio,
se forman muchos pedacitos pequeños y pocos pedacitos grandes. Si uno empieza a contar pedacitos pequeños y hacen como unos bins del tamaño, pues nos vamos a dar cuenta de que hay muchos pedacitos pequeños, pocos pedacitos grandes, y eso es como algo exponencial. De esa misma forma se forman las estrellas. Se forman muy pocas estrellas de baja masa, perdón, estrellas de alta masa y muchas estrellas de baja masa. Pero resulta que las estrellas de alta masa evolucionan muy rápido. Esas estrellas de muy alta masa, su destino final es convertirse en un agujero negro, supernova y agujero negro. Las estrellas de masa intermedia, su destino final es en convertirse en enanas blancas o en estrellas neutrones, también a través de una explosión de supernova. Y las estrellas de muy baja masa, pues pueden terminar como unas nebulosas planetarias que no tienen suficiente energía o no llegan a esa fase de explosión, pero sí van expulsando capas a medida de que evolucionan y también pueden terminar como una enana blanca. Entonces, y ese proceso es más corto, es decir, el proceso el periodo de nacimiento y muerte de una estrella es proporcional a la masa, siendo las más masivas las más cortas en su tiempo de vida. Perfecto, Jesús. Tenemos dos preguntas por el chat. Santiago Higuera dice que tiene la siguiente duda. Entiendo que del espectro se pueden sacar los elementos. Quería saber si es de allí que también se deducen las propiedades en que se encuentran, las proporciones en que se encuentran en las estrellas. ¿Cómo lo hacen? Sí. La parte, hay como unas medidas directas, ¿no? Que son más, que con menos esfuerzo uno puede lograr obtener de un espectro. Esas medidas directas son temperatura efectiva y luminosidad, es decir, gravedad superficial. Si uno se pone más exquisito y tenemos alta resolución y podemos ver líneas características como las líneas de hierro, las líneas de calcio, y las estudiamos en detalle y estudiamos diferentes generaciones, podemos efectivamente identificar diferentes proporciones de metales en esas diferentes generaciones. Y así es como se identifican estrellas, por ejemplo, en el bulbo, o estrellas en el disco de la galaxia, población 1, población 2, en donde unas son más metálicas que las otras. Entonces, sí existe esa parte de estudiar en detalle ciertas líneas para identificar qué tan intensas son y de esa forma obtener la metalicidad de la estrella o del grupo de estrellas que estamos estudiando. Y por supuesto, la velocidad radial y la velocidad rotacional también se puede obtener a través del análisis del espectro. Inclusive, el campo magnético de una estrella, por efecto Zeeman, también se puede obtener de espectros de muy alta resolución. Perfecto, Jesús. Daniel López te dice muchas gracias por la interesante charla y pregunta, ¿qué es una estrella totalmente convectiva? Ok. Hay tres formas básicas de transmitir energía. Una es conducción, otra es radiación y la otra es convección. Cuando uno observa una llama o una fogata y se para al lado, pues podemos sentir básicamente la radiación, los fotones que nos están llegando y nos están calentando. El humo pues sube, las capas calientes suben por encima de lo que es la fogata, y si uno coloca la mano encima de la fogata, pues además de la radiación,
también se tiene una buena una contribución de la convección, que es el movimiento de masa que está llevando material energético a otro espacio. Eso es la convección. Y existen estrellas, que son principalmente estrellas jóvenes de muy baja masa, que son completamente convectivas, desde su núcleo hasta su superficie. Todo se traslada no por radiación, sino por convección. El Sol tiene una capa radiativa y tiene otra capa convectiva. La capa más grande es la radiativa, que es la que va del núcleo a cerca de la superficie, y cerca de la superficie se activa la transmisión por convección, que es la que produce los campos magnéticos y también producen las manchas estelares. Jesús, muchísimas, pero muchísimas gracias. No sé si alguien más en el auditorio tenga preguntas. Entonces, nuevamente te agradecemos, nuevamente invito al auditorio a que por favor abran su micrófono, le demos un aplauso de gratitud a Jesús por su charla y por sus respuestas. Jesús, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Y Jesús, ahora vamos a pasar a una parte administrativa del curso, que es hacerle una verificación de asistencia a los que tienen estos registrados en el curso. Entonces, si tú deseas, te puedes desconectar en este momento de la reunión porque vamos a la parte administrativa. Ok, pues muchas gracias. Yo me despido. Saludos y por supuesto estamos a la orden para cualquier otra charla o contribución que pueda aportar. Mil gracias a ti, Jesús. Que estés Saludos. muy bien y que tengas muy buena tarde. Gracias, chao, que te vaya muy bien.